Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos porque hoy se conmemora una vez más, por 11 años consecutivos, el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. A nombre de la Fundación Vivir con Crohn y CUSI y Schwabe Pharma México, les damos la más cordial bienvenida a este live webinar para conmemorar este día. Vamos a tener el gusto de presentar y contar con dos ponentes. La agenda constará de que primero hablará el doctor Kazuo Yamamoto, hablando en condiciones general y aspectos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hablará alrededor de 30 a 40 minutos. Seguido daremos tiempos para un breve tiempo para preguntas y respuestas. Las pueden hacer a través de comentarios en el chat y daremos continuación posteriormente a la plática de nutrición de la doctora Pilar Mirke García. Entonces, comenzamos. El doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furuosho es médico especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía, así como investigador en ciencias, fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor titular del curso de alta especialidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en posgrado de la Facultad de Medicina UNAM, tutor de maestría y doctorado en la Facultad de Medicina y Ciencias de la UNAM, así como de la UAM, profesor titular de la asignatura de gastroenterología de pregrado en la Universidad Panamericana, investigador nacional del SNI nivel 3 por parte de CONACYT, miembro de la Academia Nacional de Medicina, fundador y primer director general del Grupo Académico y de Investigación de Crohn y CUSI de México, GAICUM, y fundador y primer presidente de la Pan American Crohn and Colitis Organization, PANCO. Ha sido acreedor a más de 100 premios y distinciones a lo largo de su trayectoria profesional. Bienvenido, doctor. Ahora les leeré la reseña de la doctora Pilar Mirke García. Ella estudió la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Está en el subsistema de nutrición humana, subsistema tecnología de los alimentos, coordinadora de servicio social en nutrición del Departamento de Gastroenterología. Ha editado 6 libros de gastroenterología y nutrición y es autora y coautora de 30 artículos y directora de 10 tesis. Doctorado en medicina interna en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente investigadora de la Dirección de Nutrición. Edición del primer libro sobre hígado graso en 2017 y actualmente en edición de otro manual de nutrición. Es expresidente de la Sociedad de Nutriología. Es miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Editora invitada de Revista Mexicana de Gastroenterología, Neurogastroenterología Latinoamérica y el European Journal of Clinical Nutrition. A nuestra audiencia les recordamos que tenemos disponible el chat para sus dudas y comentarios, los cuales serán respondidos al final de las presentaciones. Y es así como comenzamos con el doctor Yamamoto. Bienvenidos a todos. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Agradezco a Beatriz por su amable invitación para compartir esta pequeña charla con ustedes y también a Farmacia Schwabe por su apoyo. Bueno, antes que nada, me gustaría en este día especial del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria, pues además recalcar dos cosas importantes de la enfermedad. Uno, de que la Fundación para Vivir con Crohn y CUSI ya es parte o miembro de la Federación Europea de Crohn y CUSI a nivel de pacientes de Europa, que eso es un gran logro, en donde, bueno, México ya está posicionado también ahí. Y otra cosa que les quiero compartir es que también, afortunadamente, con todo el trabajo que se ha hecho de investigación en México de enfermedad inflamatoria intestinal,
También se ha considerado a México como parte de la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, yo tengo el honor de representar ahí en esa organización. Y estos son dos logros importantes a nivel internacional en donde México ha trabajado mucho y esperemos que con el trabajo conjunto de médicos y pacientes podamos seguir creciendo esta área. Les voy a hablar yo de aspectos generales de la enfermedad inflamatoria. Para empezar, como ustedes deben de conocer, no existe una causa específica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha propuesto que es una enfermedad multifactorial porque intervienen factores genéticos, ambientales e inmunológicos que convergen en el individuo y dan pie al desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. En los últimos años se le ha dado un papel a la microbiota como parte también posiblemente de que esté involucrada en el desarrollo de la misma. Dentro de la parte genética siempre crea mucha curiosidad y hay que destacar que no es una enfermedad que se transmita desde el punto de vista genético o que sea hereditaria. Lo que se ha visto es que es una enfermedad que tiene agregación familiar. ¿Qué es eso? Que puede haber 2 o 3 individuos en la misma familia que puedan estar afectados, es decir, puede ser un primo, un tío, el abuelito, el papá, pero no de línea directa. Es decir, que no es de que el abuelo esté afectado, después el papá y después el hijo. No, realmente eso no sucede. Y estos casos en donde hay varios casos en la familia va del 30 hasta el 30%. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva cómo el componente genético tiene un papel sobre todo más preponderante en los pacientes con Crohn, en donde se ha visto que los gemelos homocigotos, es decir, que comparten 100% los genes, pueden tener una susceptibilidad de hasta un 44-50% para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, para CUSI, que es la colitis ulcerosa crónica idiopática, es mucho más baja, del 5 al 14%. Cuando hablamos de gemelos disigotos que no comparten genes, vean cómo baja del 6 al 17% y de CUSI es del 0 al 5%. Dado que la enfermedad es multifactorial, se han descrito estos factores, que la actividad física esté involucrada, es decir, que una vida sedentaria pueda predisponer. El antecedente, la realización de apendicectomía pudiera proteger. El tabaquismo en CUSI protege, pero en Crohn favorece el desarrollo de la enfermedad o de complicaciones graves. El estrés últimamente se le ha dado mucho papel como un factor desencadenante de las recaídas, la deficiencia de vitamina D, los aspectos excesivos en cuanto a la higiene actualmente puedan estar involucrados, la dieta en cuanto a consumir más dieta de tipo de carnes, de grasas, digamos, de cosas, carbohidratos saturados, de grasas saturadas y carbohidratos complejos. Eso, bueno, ya lo hablará la doctora Pilar Milke. Alteraciones en el sueño, ciertos medicamentos, alteraciones en la composición de las bacterias en el intestino y obviamente la susceptibilidad genética. ¿Qué es importante que ustedes sepan de la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cómo se establece el diagnóstico? Desde el punto de vista del consenso latinoamericano que es la Pan American Crohn's and Colitis Organization, se establece que el diagnóstico debe de hacerse en base a una correlación de los aspectos clínicos, de los hallazgos de laboratorio, los aspectos endoscópicos e histológicos. Siempre y cuando todos los diagnósticos diferenciales, principalmente infecciosos, deben de ser descartados, sobre todo en nuestro medio, que es una entidad muy prevalente, las infecciones.
Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico o los síntomas que tiene el paciente? Son pacientes que tienen diarrea crónica de más de un mes de evolución de manera continua, que hay sangrado en las evacuaciones, que el paciente tiene esfuerzo para evacuar y que se queda con ganas de seguir evacuando, que tiene dolor abdominal, pueden perder peso los pacientes, fiebre y tienen manifestaciones fuera del intestino. Eso habla de que es una enfermedad sistémica, no tanto localizada a nivel del tubo digestivo. Y generalmente hay que considerar viajes recientes, la intolerancia o alergia a alimentos, a la ingesta de medicamentos y el tabaquismo. ¿Qué estudios de laboratorio son importantes que ustedes sepan que existen? Bueno, generalmente se solicita una biometría hemática para evaluar si hay anemia, el grado de anemia de los pacientes, si los glóbulos blancos están bien, si las plaquetas están bien, porque pueden estar elevadas en los pacientes con actividad de la enfermedad inflamatoria. Una química sanguínea nos habla de la función renal, de los electrolitos, la función hepática, de investigar manifestaciones de la enfermedad en el hígado y sobre todo la albúmina, que es una proteína que disminuye en los pacientes con actividad crónica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay dos marcadores en sangre, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que habitualmente son inespecíficos porque se pueden elevar también frente a un proceso infeccioso, y la cinética o perfil de hierro, en donde medimos el hierro sérico y las reservas de hierro, que nos permiten evaluar si el paciente tiene deficiencia de hierro por sangrado crónico. También solicitamos coproparasitoscópicos, el cultivo en heces y la toxina para Clostridium como parte del abordaje y descartar procesos infecciosos en pacientes. La calprotectina fecal es una proteína que se encuentra en los glóbulos blancos, que son células del sistema inmunológico que están incrementadas cuando un paciente tiene CUSI o Crohn. Esta proteína, como se encuentra en esas células del sistema inmune, obviamente va a estar incrementada en pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal de manera importante. Sin embargo, se ha visto que en otras entidades como el cáncer gastrointestinal, cuando utilizan antiinflamatorios no esteroideos, puede también incrementarse los valores de esta proteína, aunque no son incrementos de manera importante como en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta proteína correlaciona con la excreción de glóbulos blancos que les mencionaba y con la gravedad en cuanto a la actividad por la colonoscopía o a nivel radiológico cuando se hace una enterotomografía o enteroresonancia. La certeza de este marcador fecal, que es la calprotectina, para diferenciar enfermedad inflamatoria intestinal de intestino irritable, que es un trastorno funcional, tiene una certeza del 80 al 90%, mayor que la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y la biometría hemática. Entonces, es un marcador que es muy importante solicitar durante su seguimiento y que nos ayuda también en la sospecha diagnóstica de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un estudio en el cual se evaluó los niveles de calprotectina y ustedes pueden ver cómo pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o CUSI, tienen niveles elevados en promedio de este marcador, comparado, por ejemplo, del cáncer gastrointestinal, de una diarrea infecciosa, de la enfermedad celíaca, de enfermedad diverticular o de intestino irritable. Vean cómo, aunque sí pueden estar elevados estos niveles, no a altas proporciones como los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y es por eso que cuando un paciente lo estamos vigilando, ya que se establece el diagnóstico, es muy importante en el seguimiento. ¿Por qué? Porque la elevación de estos marcadores, la calprotectina o la lactoferrina, que es otro marcador de inflamación en heces, nos habla del grado de actividad que uno puede encontrar también por endoscopía. Pero recordemos que la colonoscopia es un estudio invasivo. Entonces, si nosotros tenemos un estudio no invasivo que se pueda detectar en heces, nos
esta va a correlacionar de manera directamente proporcional. Entre mayor actividad es la mayor gravedad de la actividad endoscópica en pacientes con Crohn o de CUSI, mayores son los niveles de calprotectina y de lactoferrina. Entonces es un estudio muy importante que nos ayuda para optimizar el tratamiento en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay estudios que mencionan que niveles bajos de calprotectina se asocian a cicatrización de la mucosa. ¿Qué es eso? Que desaparecen las úlceras en la colonoscopía y también además correlaciona que no existe actividad en la biopsia, o sea, en la histología, lo que reporta el patólogo, realmente también correlaciona este marcador. Entonces es de gran utilidad en su seguimiento. Y algo que es muy importante es que los valores normales en los laboratorios en México es menos de 50 microgramos por gramo, que son valores de una persona normal. Una persona con enfermedad inflamatoria que tenga menos de 200, no nos preocupamos, pero ya cuando elevan por arriba de 250, sí tenemos que hacer medidas o ajustes terapéuticos. Los hallazgos de endoscopía, principalmente por colonoscopía, se recomienda que la colonoscopía con exploración del ilion terminal, por eso se llama ileocolonoscopía, es el primer estudio de elección para pacientes en donde se sospecha sobre todo enfermedad de Crohn, porque nos permite evaluar la parte del ilion terminal y nos va a ayudar a evaluar la extensión. En pacientes en donde se tenga la sospecha de CUSI y se ve actividad grave endoscópica, solamente se recomienda hacer la exploración en los últimos 20, 30 centímetros y tomar biopsia para establecer el diagnóstico, ya que si no, pues corre el riesgo de una perforación con una actividad grave de la enfermedad. ¿Qué hallazgos encontramos en la endoscopía? Que hay enrojecimiento de la mucosa, se ve granular, que quiere decir así como irregular, no se ve lisa la mucosa, los vasitos que se ven habitualmente en la colonoscopía a nivel de la mucosa desaparecen, hay friabilidad, hay cortadas, hay úlceras y hay esta formación también de pólipos inflamatorios que les llamamos pseudopólipos, que es por una actividad inflamatoria importante. A diferencia de la CUSI, que solamente se afecta la mucosa o la capa interna del intestino, en la enfermedad de Crohn se afectan todas las capas, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Aquí, en esta enfermedad, hay úlceras aftoides irregulares de tipo serpinginoso, como las que ven aquí en la fotografía, pero algo que es importante es que alternan con zonas normales de la mucosa. Es decir, se afecta en parches o hay inflamación en parches y también puede dar un patrón en empedrado y esto es muy importante porque en la CUSI sí se afecta todo de manera continua y aquí es de manera salteada. A veces tenemos que realizar estudios como una cápsula endoscópica, ya que pacientes que tengan alta sospecha de enfermedad de Crohn, en donde los estudios de imagen son negativos y también de la ileocolonoscopía, que no se vean úlceras, pero el paciente tiene anemia, calprotectina elevada, sí se recomienda realizar una exploración endoscópica del tubo digestivo. Se recomienda la cápsula porque es no invasiva. Se tragan una cápsula que tiene una camarita y va tomando fotos y esto se hace un video y se identifican todas estas úlceras serpiginosas alargadas que son muy sugestivas de la enfermedad de Crohn. Una vez que se identifica la parte de intestino delgado afectado, se puede hacer una enteroscopía y tomar biopsias, que es este estudio que habitualmente ya uno entra a explorar ya el intestino delgado, más allá de la segunda porción del duodeno, donde nos permite visualizar de manera completa el intestino delgado y nos ayuda a este procedimiento de enteroscopía, se puede hacer tanto vía por la boca y por el ano, y entonces se encuentran los dos estudios y exploramos el 100%, sobre todo para tomar biopsias y descartar un proceso infeccioso asociado. Ahora,
Algo que es muy importante y que les preocupa a los pacientes con enfermedad inflamatoria es cuáles son los factores que puedan estar asociados al desarrollo de cáncer colorectal y básicamente esto está enfocado en pacientes de CUSI, pero también de Crohn que tengan afectado exclusivamente el colon. Entonces, la duración de la enfermedad, aquellos pacientes que tienen más de 8 años de evolución, hay que empezar a hacer el escrutinio. La extensión, si tiene afectado todo el colon, tiene mayor riesgo que si solamente tiene afectado los últimos 30 centímetros o el recto. La gravedad de la inflamación endoscópica histológica de manera persistente es otro factor que desarrollen pseudopólipos. Displasia son cambios premalignos previo al desarrollo de cáncer, que tengan antecedentes familiares de cáncer esporádico o que tengan inflamación de los conductos biliares que se llama colangitis esclerosante primaria. Entonces, los pacientes pueden desarrollar displasia, que son cambios premalignos, en una mucosa plana o en una lesión elevada, que se puede verse una lesión, y eso siempre hay que establecer si es una displasia indefinida, si es de bajo grado o alto grado, por las implicaciones terapéuticas, porque si realmente se confirma una displasia ya de bajo grado por 2 patólogos expertos, o no se diga de alto grado, el paciente tiene que ir a cirugía. Entonces, ¿qué debemos decirle nosotros a los pacientes? Que en realidad hay un riesgo bajo del desarrollo de cáncer en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay que estar al pendiente de hacer su seguimiento con colonoscopías, que la severidad o gravedad del proceso inflamatorio tiene que ver en el desarrollo de cáncer, por eso es muy importante que se apeguen al tratamiento y que estén bien controlados en remisión. Para tener un diagnóstico precoz del desarrollo de displasia o cáncer, y este riesgo se debe de calcular de manera individual, no es un riesgo bajo, pero existe. Entonces, se recomienda la colonoscopia de escrutinio, como les comentaba, después de los 8 años de evolución de la enfermedad, de que iniciaron los síntomas, sobre todo en pacientes que tienen una afectación completa del colon y que han estado con inflamación activa desde el punto de vista endoscópico o histológico. Pues, hay que hacerles una vigilancia más estrecha cada año, sobre todo si tienen colangitis esclerosante primaria o historia de cáncer familiar de colon o la presencia de alguna estenosis. Cuando no tienen afectado todo el colon y que la inflamación no es grave, no es persistente o tiene historia familiar, hay que hacerlo cada 3 años. Y si el paciente está en remisión, que no tiene actividad por colonoscopia ni por biopsia o está más localizada, se puede hacer hasta cada 5 años. Y esto, bueno, hay estrategias de endoscopía que se pueden hacer con toma de biopsias para la detección de esto. Los métodos radiológicos son importantes, tanto la enterotomografía como la enterorresonancia, para detectar complicaciones fuera del intestino, como fístulas, que es la comunicación del intestino con otro órgano, con la vejiga, con la vagina, con el intestino, con la piel. Los abscesos son colecciones de pus que se pueden formar en el intestino. Y además nos ayuda a evaluar todo el espesor del intestino, o sea, todas las capas del intestino que afecta a la enfermedad de Crohn. O sea, son estudios que van dirigidos a pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn. El diagnóstico histopatológico, digo, ustedes van a ver aquí muchos conceptos técnicos o científicos de células, pero lo que les quiero nada más recalcar es que hay un proceso inflamatorio importante en los pacientes con CUSI, que las glándulas tienen alteración de su arquitectura, se infectan estas glándulas y disminuye la producción de moco. Entonces son criterios que uno toma en cuenta, bueno, el patólogo para establecer el diagnóstico de CUSI. Para el diagnóstico de Crohn es más complejo porque el patólogo necesita ver un granuloma epiteloide, que es un grano que se ve en la pared del intestino en pacientes con Crohn. Sin embargo, puede haber todas estas alteraciones en la biopsia.
pero lo que desafortunadamente es que en una biopsia no se puede hacer el diagnóstico de Crohn por el patólogo, y a veces con la pieza se puede establecer el diagnóstico, pero no vamos a estar, no se van a estar operando a todos los pacientes con Crohn. Hay que evitar la cirugía. Entonces, por eso hay que correlacionar con los demás métodos, incluyendo la radiología. Ahora, ¿cómo es el comportamiento en el adulto mayor? Lo que se ha visto en pacientes del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición es que los adultos mayores con enfermedad inflamatoria tienen menos recaídas, es decir, menos gravedad. Cuando tienen recaídas, las recaídas son menos graves, se hospitalizan menos, requieren menos cirugías, o sea, colectomías o resecciones de intestino delgado, responden habitualmente más al tratamiento médico convencional, no requieren tanto de biológicos, y la recurrencia después de una cirugía es mucho más baja. Es muy importante comentarles que las manifestaciones fuera del intestino también afectan la calidad de vida de los pacientes, y hay manifestaciones que se presentan en las articulaciones o en las coyunturas, que pueden ser a nivel periférico, rodillas, codos, hombros, muñecas, manos, pero también pueden afectar la columna vertebral, es decir, tanto a nivel lumbar, a nivel de la pelvis, en donde se inflamen las articulaciones y den todos estos conceptos que pueden presentarse hasta un 20% estas manifestaciones. Podemos dar sulfasalazina o antiinflamatorios no esteroideos selectivos, como el Celecoxib o el paracetamol, que es un analgésico, pero está prohibido dar o tomar antiinflamatorios no esteroideos como ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam, porque este grupo de medicamentos puedan favorecer una recaída o reactivación de la enfermedad. También hay manifestaciones en el hueso, principalmente la descalcificación ósea llamada osteoporosis, que se puede presentar entre el 20 y el 50% de los pacientes, y esto es por una inflamación crónica sistémica o el uso de esteroides, o también la edad de los pacientes, el sedentarismo, deficiencias nutricionales, y es por eso que se recomienda hacer densitometrías óseas basales y después cada 1 o 2 años, dependiendo cada paciente. Se recomienda suplementar con calcio, vitamina D si hay deficiencia de vitamina D, y agregar bifosfonato si hay osteoporosis. Hay manifestaciones en los ojos, principalmente se llama uveitis, epiescleritis. La uveitis puede afectar un órgano del ojo que puede perder el paciente la vista. Habitualmente los pacientes tienen el ojo rojo, les arde, les molesta la luz, tienen que acudir de manera urgente al oftalmólogo para que les dé un tratamiento tópico o sistémico. También hay manifestaciones en la piel, principalmente eritema nodoso, hasta un 8%, que están asociadas con la actividad de la enfermedad inflamatoria, y aquí lo tiene que evaluar el dermatólogo. A veces toman biopsias para hacer el diagnóstico diferencial con alguna otra entidad en la piel, y también se requiere uso de esteroides, de inmunomoduladores o de biológicos. También el pioderma gangrenoso es otra manifestación en la piel, manifestada por úlceras de esta magnitud en las piernas, en los brazos, en el tronco. Y esto es muy importante porque hay que dar tratamiento de manera temprana, ya sea con esteroides o terapia biológica, para detener el progreso de este tipo de úlceras, que son pues bastante aparatosas. También las manifestaciones en el hígado, cuando se inflaman los conductos biliares, se llama colangitis esclerosante primaria, que puede afectar hasta un 30% de los pacientes estas manifestaciones hepáticas en el hígado, y es muy importante hacer los estudios pertinentes como una colangioresonancia o biopsia hepática. Desafortunadamente no hay un tratamiento efectivo para la colangitis esclerosante primaria, y muchos de estos pacientes, cuando avanza el daño hepático, acaban en trasplante de hígado. También las manifestaciones se dan en el sistema nervioso, en el cerebro o en los nervios periféricos, que inflaman o duermen los nervios, los dañan, y es por eso que algunos pacientes incluso pueden tener epilepsia o algún otro trastorno inmunológico del sistema nervioso central. Y algo importante es el diagnóstico diferencial. Vean cómo
hay muchas entidades, principalmente en nuestro medio una colitis infecciosa por diversas bacterias, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile, pero también por virus, citomegalovirus, herpes simple, por parásitos como la amiba o micobacterias como el de la tuberculosis. Pero también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades que inflaman el intestino, como la colitis microscópica, por medicamentos, cuando falta oxígeno en el intestino, que se llama isquémica, cuando reciben radiación los pacientes por algún cáncer, se llama colitis por radiación, cuando está asociado a divertículos o inflamación de los divertículos o algo maligno, hay que hacer el diagnóstico diferencial y esto es muy importante. Y finalmente recalcar que, bueno, el diagnóstico diferencial también con intestino irritable, colitis nerviosa, no lo tienen que confundir como parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una entidad funcional que no produce alteraciones ni en sangre ni en la colonoscopía, o sea, el paciente no eleva la calprotectina, no tiene úlceras y realmente tiene síntomas, o sea, tiene dolor, puede tener diarrea que alterne con estreñimiento, inflamación, gases, pero esto es meramente funcional y aunque sí puede alterar la calidad de vida, generalmente esto no, hay complicaciones de que el paciente se pueda morir, como en una enfermedad inflamatoria intestinal. Y de manera general, este es un espectro de todas las colitis inflamatorias que hay, que pueden pertenecer a la enfermedad inflamatoria o no a la enfermedad inflamatoria intestinal, pero para que vean que el diagnóstico diferencial es amplio. Y algo que me gusta comentarles es la colitis eosinofílica, que habitualmente es la inflamación del colon por células del sistema inmunológico que se llaman eosinófilos, y esto habitualmente está aumentado por alergias alimentarias, por parásitos, y hay que hacer el diagnóstico diferencial en estos pacientes. La tuberculosis intestinal es el diagnóstico diferencial principal para el gastroenterólogo. Es un reto diferenciar la tuberculosis intestinal de la enfermedad de Crohn. Y es muy importante porque engrosa también la pared, también produce estos granos que se llaman granulomas en la mucosa, pero aquí son gaseosos. Aquí la diferencia es de que, bueno, se puede identificar la micobacteria, ya sea por tinciones en las biopsias o bien por biología molecular, por reacción en cadena de la polimerasa, así como detectan el virus del SARS-CoV-2, así también se puede detectar la tuberculosis, pero esto es un reto porque un paciente que tiene tuberculosis intestinal y le dan esteroides, pues se puede desarrollar o diseminar la tuberculosis. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con esta entidad. Y bueno, ustedes dirán cuáles son los objetivos que tenemos, tanto los médicos como los pacientes. Pues bueno, hay varios niveles de remisión. Remisión quiere decir que la enfermedad está apagada. Entonces puede estar apagada desde el punto de vista clínico, que el paciente no tiene diarrea ni sangrado, apagado desde el punto de vista bioquímico, que la proteína C reactiva, la calprotectina está en normales, desde el punto de vista endoscópico, que no hay úlceras, que está cicatrizada la mucosa, desde el punto de vista radiológico, que no hay engrosamiento de la pared del intestino, que no hay ganglios, y desde el punto de vista de la biopsia, que no hay actividad microscópica, o sea, que el patólogo en el microscopio no ve células inflamatorias a nivel del colon. Esos son los diferentes tipos de remisión. Esta es la pirámide terapéutica que, bueno, ustedes ya, me imagino por su enfermedad, conocen varios de los tratamientos. La base del tratamiento lo constituyen los 5 aminosalicilatos, los esteroides de acción local como la budesonida MMX o la budesonida convencional, los esteroides sistémicos, las tiopurinas como la satioprina y sesmetactopurina, otros inmunomoduladores como el metotrexato o inmunosupresor como la ciclosporina. Cuando se falla todos esos tratamientos, que se llaman convencionales, se puede iniciar una terapia biológica, ya sea dirigida al factor de necrosis tumoral alfa, que es una proteína que inflama el intestino,
y que hay varios terapias en México, el infliximab, adalimumab, golimumab para CUSI, infliximab, adalimumab y certolizumab para Crohn, pero también ya se introdujeron en México dos nuevas terapias, que es el vedolizumab dirigido a integrinas y el ustekinumab dirigido a interleucinas cuando se falla a tratamientos sobre todo convencionales y terapia anti-TNF. El tratamiento obviamente está enfocado a la localización de la enfermedad, el grado de actividad de la enfermedad. No se trata igual un paciente con actividad leve a uno grave, y la meta terapéutica si es apagar la actividad o mantener apagada la actividad. Aquí es muy importante comentarles que en México ya hay un genérico de infliximab, que su nombre se llama Remsima, que es un biocomparable, porque no podemos decir biosimilar por otras cuestiones, pero se llama biocomparable en nuestro país y tiene la misma eficacia este biocomparable y es menos caro. Entonces, si se los administran en el IMSS o en el ISSSTE, donde se han llegado a administrar a los pacientes, no se preocupen, es un medicamento eficaz y seguro, al igual que el otro, que el de patente. Y también se ha visto que a nivel mundial no hay ninguna, casi más de 4,000 pacientes, no hay incremento de infecciones ni de neoplasias. Y siempre es muy importante estratificar los tratamientos de acuerdo a la progresión, si es de baja progresión o de alta progresión, ya que si es de baja progresión, que es no fumador, que tiene actividad leve, patrón inflamatorio, no tiene afectado el recto, ni fístulas, ni manifestaciones extraintestinales, podemos iniciar el tratamiento de abajo hacia arriba, pero si tiene factores de progresión altos, este es lo que les mencionaba, vamos de abajo hacia arriba, que se llama protocolo ascendente. Cuando tenemos factores de alta progresión, como ser fumador, edad diagnóstico menos de 40 años, enfermedad extensa, que han recibido esteroides múltiples veces, que tienen enfermedad perianal, fístulas, enfermedades extraintestinales, hay que iniciar de manera agresiva con terapia biológica o protocolo descendente, específicamente en pacientes con enfermedad de Crohn. Y en esta tabla yo les resumo todos los tratamientos que sirven para inducir y mantener la remisión, como los 5-aminosalicilatos, inducir y mantener. Los esteroides solamente sirven para inducir, no para mantener la remisión. Las tiopurinas solamente sirven para mantener la remisión, no para inducirla. El metotrexato, la ciclosporina y la terapia biológica sirven para inducir y mantener la remisión. Y en un futuro va a venir esta terapia, que es un inhibidor de moléculas pequeñas que se llama tofacitinib, que ayuda para inducir y mantener la remisión. En cuanto a los aspectos quirúrgicos, yo no soy cirujano, pero bueno, me imagino que hay pacientes que ya han sido operados, aquellos pacientes que tienen una ileostomía y que se encuentran en remisión completa de la enfermedad de Crohn se pueden reconectar sin ningún problema. Es muy importante que no tengan esteroides a dosis altas. En pacientes con CUSI que se les ha quitado el recto y todo el colon, la probabilidad de cáncer se nulifica, es decir, no tienen riesgo de cáncer porque ya no hay colon ni recto. Entonces, en muy raros casos se puede desarrollar cáncer en el reservorio ileal, que le llaman pouch o reservorio ileal, y es muy importante comentarles que se pueden desarrollar úlceras posterior a cuando quitan el recto y el colon, y esto son úlceras que se desarrollan en el reservorio, que se llama pouchitis, o bien si dejan un segmento de recto, se llama cufitis, y eso es muy importante porque es como que regresa la enfermedad en una parte de intestino delgado, y vean cómo la enfermedad no se cura, inclusive con el tratamiento quirúrgico, o sea, quitándoles el recto del colon, el paciente puede desarrollar esta que se llama pouchitis, que es como el CUSI, pero en el reservorio, ¿no? Y qué otros aspectos que ustedes seguramente han leído en internet, que a veces el internet confunde más que lo que es. No se recomienda como tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal el uso de cannabis en ninguna de sus formas.
No hay estudios actualmente que confirmen su utilidad. Esto nada más está enfocado a pacientes con dolor, que tengan vómito asociado a quimioterapia o dolor de tipo neuropático, es decir, de que se afecten los nervios periféricos, pero no hay ningún papel en pacientes con Crohn ni CUSI. Tampoco se recomienda el trasplante de microbiota fecal porque los estudios hasta ahora no demuestran que sea un estudio de utilidad en que ustedes van a dejar de tomar los medicamentos y ya se curaron. El uso de camas hiperbáricas o de ozono tampoco son de utilidad. El factor de transferencia no es de utilidad. Toda la medicación homeopática y de herbolaria tampoco se recomienda. Nunca suspendan su tratamiento médico por experimentar cualquiera de estos porque puede ir en contra del deterioro de su salud y que la enfermedad se active y se complique su enfermedad. Finalmente, algo que es muy importante, dado que estamos viviendo esta pandemia por el coronavirus o el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen los mismos factores de riesgo que la población general para desarrollar un COVID, enfermedad grave. Es decir, que tengan edad, sean adultos mayores, que tengan hipertensión, obesidad, diabetes o alguna otra enfermedad crónica, son los mismos factores que la población general. Es decir, paciente que tiene Crohn o CUSI no tiene mayor riesgo para el desarrollo de COVID-19. Lo que sí es muy importante es que no deben de suspender el tratamiento médico, ya que los pacientes con actividad de enfermedad inflamatoria intestinal y desarrollan la enfermedad por COVID-19, sí pueden tener un desenlace adverso o una infección grave o una enfermedad grave por el SARS-CoV-2. Entonces es muy importante no suspender el tratamiento médico por el miedo de que, como tomo inmunomoduladores o inmunosupresores o estoy con biológicos, eso me puede alterar el sistema inmunológico. No, eso no se recomienda suspenderlo, porque lo que se ha visto es de que si ustedes suspenden el tratamiento, se activa la enfermedad, se infectan y les va peor. En caso de desarrollar COVID-19, esta no va a incrementar el riesgo de que la enfermedad se active si ha estado en remisión con su tratamiento de base, y se debe de evitar en la medida de lo posible el uso de corticosteroides sistémicos, sobre todo a dosis superiores de 20 miligramos al día de prednisona. Si es necesario usarlo porque el paciente tiene un CUSI grave y ni modo, pues realmente si no le damos tratamiento, pues se va a morir del CUSI, entonces ni modo, pero va a tener que tener las medidas de aislamiento muy estrictas para que no se vaya a infectar por el virus. Y esto de la prednisona es muy importante porque también ahora con la vacunación no se recomienda a los pacientes que se vacunen cuando están con prednisona y menos a dosis superiores de 20 miligramos porque la respuesta a la vacuna disminuye de manera sustancial. Y es lo que aquí les pongo. Aquí hay diversas vacunas, las que actualmente están aprobadas en nuestro país son básicamente de RNA o de vector viral, y estas vacunas no tienen el riesgo, se las pueden aplicar todos los pacientes, asisten con inmunomoduladores, con terapia biológica, son seguras, y solamente yo diría que si en un futuro existiera una vacuna de virus vivo atenuado, ese sí estaría contraindicado administrárselo, pero hasta el momento no hay ninguna vacuna aprobada para para SARS-CoV-2. Entonces, ahorita todas las vacunas que tenemos, que es la de Pfizer, que es la de AstraZeneca, la Sputnik y la CanSino, pueden ser aplicadas a los pacientes con enfermedad inflamatoria. Ya con esto me permito concluir que, bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad crónica incurable que afecta la calidad de vida, que va la incidencia y prevalencia en aumento en nuestro país, que obviamente hay diversos métodos para el diagnóstico y vigilancia de los pacientes, y es muy importante la calprotectina, el marcador de inflamación en heces, que las metas de tratamiento han evolucionado y que, bueno, ya tenemos nuevos biológicos y otros tratamientos
que han mejorado los desenlaces clínicos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y siempre el mensaje final es acudir con el especialista, el gastroenterólogo, para poder que él les confirme o no el diagnóstico, porque bueno, esta es una enfermedad que deben de tomar el tratamiento de por vida. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Tenemos varias preguntas, poco será el tiempo, pero bueno, trataremos de contestar las que, bueno, usted Sí. contestará las que más se puedan. Leeré aquellas que son como de interés general, porque hay algunas como muy particulares, ¿no? De casos como Sí. muy específicos. Entonces, bueno, empiezo con Denise. Dice, conozco muchas personas que no usan medicación. ¿Qué tanto tiempo pueden estar así y qué tanto afecta? No, de hecho, esas personas que no están con tratamiento, yo diría que habría que dudar si tienen la enfermedad inflamatoria intestinal. Un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que ya es confirmado, no puede suspender el tratamiento. Y si lo llega a suspender por años y no le pasa nada, es que tiene un diagnóstico erróneo de la enfermedad, o sea, no tiene ni Crohn ni CUSI realmente. Florecita dice, ¿comer salsa valentina o de ese tipo puede provocar la enfermedad? No, no, definitivamente no. Las salsas picantes y todo eso no están asociadas. Rosalía, ¿el volumen plaquetario superior a 400,000 puede llegar a disminuir con medicamento? Bueno, ahí eso es una consecuencia de que tienen las plaquetas por el proceso inflamatorio. Eso se va normalizando con el tiempo. En cuanto el paciente entra en remisión, el volumen plaquetario va disminuyendo y también el número de plaquetas se normaliza. Elizabeth, este es un caso que, bueno, lo vivió muy de cerca la fundación. Eli, si me permites, voy a platicar un poquito. Tiene un bebito, se llama Víctor, tiene 5 meses y la pregunta, y bueno, fue muy bonito porque además en un chat de papás que no se conocían, Janine, otra de ellas, le dio acojo en su casa para que le hicieran todos los estudios necesarios en Monterrey. Entonces dice, tengo un bebé que le diagnosticaron CUSI a los 5 meses con una colonoscopia y una endoscopia y largos estudios, pero me dicen que eso no puede ser al ser un lactante. Está por llegar el segundo resultado de coloscopía. ¿Se puede? O sea, ¿puede un bebito de meses siendo lactante, sin todavía ingerir, ¿no?, alimento y todo, que presente la enfermedad? Sí, se ha visto casos cuando se diagnostica de recién nacidos o lactantes, como en este caso, que ahí sí el factor genético está estrechamente involucrado. Ahí habría que buscar mutaciones en los receptores de interleucina 10, que en donde sean estos asociados a un desarrollo muy temprano de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, sí puede ser el caso. Ok, gracias. Carol dice, hola doctor, ¿el estudio de calprotectina puede detectar la EII incluso en remisión? Sí, claro, el estudio de calprotectina, además de que nos ayuda a diferenciar con otras enfermedades, es un estudio que debemos de solicitar en el seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque la elevación de este marcador, el paciente puede estar sin diarrea, sin sangrado, pero la elevación subclínica, vamos a decir, de este marcador indica que ya la enfermedad se está activando. Entonces, en ese momento hay que optimizar el tratamiento. Si el paciente mantiene calprotectinas bajas, quiere decir que la enfermedad está adecuadamente controlada. Gracias. Lolita Sí. dice, Lolita hace varios comentarios. Una pregunta, dice, hola doctor, ¿qué tan relacionado está con la enfermedad de CUSI con la espondilitis anquilosante? Y otro comentario que dice es que cuando se renuevan las citas de nutrición, que porque llevan mucho tiempo pues sin ver a sus pacientes. Sí, Ajá. claro. Bueno, en relación a la primera pregunta, sí está relacionado la espondilitis anquilosante, o sea, pues una manifestación a nivel de la columna vertebral en los pacientes con CUSI,
o la coexistencia de dos enfermedades inmunológicas, ¿no? La espondilitis anquilosante y la CUSI, sí es factible. Ya las citas en nutrición se están reactivando nuevamente, entonces habría que acudir allá al instituto, básicamente, para ya reactivar sus consultas, porque vía telefónica va a estar complicado, pero sí ya se le puede buscarme y yo le doy la solicitud de laboratorios para que ya reactive su seguimiento allá en el instituto. Gracias. Bueno, Mariana Mendoza preguntaba de la vacunación contra COVID, pero bueno, eso ya fue lo que tocó, ¿no? Hasta el último, que todos son recomendables. Ajá. Ana Lourdes, por ejemplo, dice, ¿y si tengo en remisión más de 5 años? ¿Se puede? Así como... Sí, tengo pacientes que están en remisión de hasta por... El paciente con más tiempo de evolución son 60 años que tengo ahí en nutrición, porque se lo diagnosticaron prácticamente a los 9, 10 años, cuando todavía no existía ni la sulfasalacina en México y la tenía que comprar en Europa. Y ese paciente se ha mantenido en remisión por más de 20 años. O sea, sí es factible y eso es lo ideal, ¿eh? Que el paciente se mantenga en remisión por muchos años. Es lo que deseamos nosotros los médicos y ustedes los pacientes. Eso quiere decir, este es comentario mío y pregunta mía, eso quiere decir que es el tratamiento adecuado. ¿Qué pasa cuando el paciente no logra la remisión? O sea, hay que cambiar de tratamiento. Así es. O sea, hay que ir escalando la pirámide que yo les mostraba. No está respondiendo con dosis tope de 5 aminosalicilatos, mesalacina. Hay que ir ir subiendo esteroides, sino inmunomoduladores, sino acaba uno en biológico, que afortunadamente en México no tenemos, como en Norteamérica y Europa, un curso tan agresivo hasta el momento. O sea, la necesidad de biológicos como ellos usan a grandes proporciones, en México sí lo usamos, entre un 20 a un 30%, pero no en Europa y Norteamérica lo usan más del 50% en algunos hospitales. Pero ¿no será que aquí lo utilizamos menos porque no se receta tan fácil como en otros países? No, porque bueno, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, que sí tienen acceso al biológico, ellos, digo, a pesar de que son hospitales de referencia, sí usan, sí considerablemente sí llegan a usar el biológico, yo creo que un 30%, a lo mejor un poco más alto, pero lo que al menos en el instituto, que no tenemos nosotros hasta el momento acceso a biológicos, podemos, no quisiera que no lo necesiten, porque sí tenemos pacientes que lo ameritan, pero no son en la frecuencia tan alta como en estos países de origen de raza blanca, ¿no? Ok, Valerie dice, ¿cuál enfermedad implica mayor riesgo, CUSI o Crohn? Mayor riesgo depende de a qué, ¿verdad? Porque, por ejemplo, CUSI, vamos a decir que tiene más riesgo de cáncer de colon, pero Crohn, si no se cura, tiene mayor riesgo de muerte, ¿no? O sea, se perfora y tiene alguna complicación, oclusiones, y el paciente con Crohn que no tiene un adecuado control y que le están haciendo resecciones intestinales múltiples, acaba finalmente en intestino corto y se mueren los pacientes. Entonces, vamos a decir que la enfermedad de Crohn es más agresiva que la CUSI. Hay preguntas muy personales. Les pido por favor que sean de interés general. Por ejemplo, preguntan que si los resultados de sus biopsias dice que son datos compatibles a tuberculosis. Pues me imagino que... Obviamente, si ahí sugiere tuberculosis, ahí tienen que recibir tratamiento con antifímico contra la tuberculosis, ¿verdad? Obviamente. Y esto, pues principalmente con un infectólogo, ¿no? Que les dé el tratamiento dirigido. Frida dice que si un paciente con pancolitis puede tener una vida normal después de remisión. Sí, claro. Este, Entrando en remisión, la calidad de vida se normaliza en todos los pacientes.
Comentan, por ejemplo, José Jesús dice que su hijo fue diagnosticado en 2016, pero que lleva un año en remisión, afortunadamente. Talia, por ejemplo, dice que pregunta, después de una colostomía total, ¿pueden existir síntomas extraintestinales? Sí, claro. Sí, desafortunadamente, dado que es una enfermedad sistémica, el quitar el colon y el recto no exenta al paciente que pueda tener manifestaciones extraintestinales. De hecho, yo en la práctica con mis pacientes he visto que cuando entran en remisión desde el punto de vista intestinal, pues, empiezan a tener manifestaciones fuera del intestino. Es curioso, como que la enfermedad se enoja. Dice, me apagaron aquí en el intestino, pues ahora me voy a otro órgano. Y es curioso, pero sí pasa en algunos Sí pacientes. pasa en algunos casos. Sí. La doctora Brenda Maldonado, que de hecho, bueno, nos ha apoyado mucho también aquí en la fundación. Hicimos un cuestionario de calprotectina fecal, que tanto los pacientes la conocían y todo. Ella le pregunta, doctor, ¿qué hay de los profagos en la mucosa intestinal? ¿También tienen un papel importante como entidades simbióticas en el tracto gastrointestinal? Pues eso, recientemente se han hecho investigación y, y parece que pudieran contribuir, o sea, realmente no es un universo, como decíamos, está la microbiota, pero también está el viroma y también están todos estos, entonces si pudiera estar implicado, no quiere decir que eso sea la causa de la enfermedad, sino una parte del rompecabezas. Bueno, Leslie dice que le diagnosticaron con uveitis hace 12 años y le hicieron muchos estudios, los cuales salieron muy bien y me dijeron que era sin causa. ¿Cómo se relaciona con la colitis ulcerosa que me la diagnosticaron hace un mes? Pues realmente ahí yo consideraría que, bueno, había ya la susceptibilidad genética e inmunológica. Obviamente aquí parece ser algo independiente de la uveitis, porque 12 años después desarrolló CUSI, entonces sí no están, no sería como parte de la manifestación en este caso porque tiene mucho tiempo. Pero sí pueden haber pacientes que debuten con una manifestación extraintestinal y no tengan diarrea ni sangrado. Entonces, pero son la minoría, ¿verdad? Ok, Sam comenta, ¿no? Que no había escuchado pues, lo de el factor hereditario, pero pues le dije que eso al principio queda muy bien, ¿no? Explicado. Luis Mauricio Garcés dice, saludos, doctor Yamamoto, soy su paciente Mauricio Garcés de Veracruz. La otra pregunta, Igualmente. ¿la EI provoca cansancio extremo aún estando en remisión? O sea, si estamos en Sí, remisión, ¿podemos seguir sintiendo cansancio? sí, sí, eso se llama fatiga y nosotros acabamos de hacer un estudio ahí en el instituto en donde la fatiga se presenta, obviamente es mucho más frecuente en pacientes con actividad, que se presenta en más del 50%, pero es curioso que los pacientes en remisión también llegan a tener fatiga. Entonces ahí lo que se recomienda es dar suplementos vitamínicos, sobre todo que tengan zinc, y eso les va a mejorar mucho la fatiga. Araceli, digo, es que son casos muy particulares, ¿no? Dice que su hija tiene 12 años, desde hace un año que están buscando un diagnóstico porque tiene todos los síntomas, le hicieron una pandoscopía y dice que son normales. ¿Le pueden ayudar? Pues es que usted contéstele, doctor, pero Sí, pues lo que habría pasa es que una panendoscopía nada más evalúa el esófago, estómago y la primera y segunda porción del duodeno. Entonces, ese estudio realmente no va enfocado mucho a evaluar la enfermedad inflamatoria. Ahí, si hay una alta sospecha de acuerdo a estudios por el cuadro clínico y estudios de laboratorio, yo creo que así habría que hacerle una colonoscopía para ver si tiene datos de Crohn o de CUSI y tomar biopsias, pero con una panendoscopia nada más es imposible establecer el diagnóstico. hay varias pacientes, digo, es que el tiempo apremia, pero dicen que llevan varios años, ¿no? Con su biológico, infliximab y eso, que si pueden seguir así por tiempo indefinido. Sí,
Sí, de por vida, mientras no pierdan respuesta o no desarrollen un evento adverso grave asociado a ello, pueden estar de por vida con el biológico. Ok, espérame tantito, estoy viendo aquí los comentarios. Creo que estamos llegando ya a los últimos. Por ejemplo, dice Yeyis, este tipo de tratamientos, los últimos que mencionó, ¿no? De factor, cannabis, trasplante, todo, ¿se pueden considerar complementarios al tratamiento médico o ni así? O sea, No son ni complementarios, ¿eh? No, o sea, no son complementarios porque no hay evidencia para usarlos. Otra pregunta y ya vamos llegando al final. ¿Cómo se modula la microbiota intestinal con el uso de terapia biológica? No, realmente la terapia biológica es imposible modular la microbiota. Realmente la microbiota la modulamos o la modificamos en base a nuestros hábitos alimenticios, mejorando pues la ingesta de verduras, de fruta. Ya la doctora Milke seguramente les va a mencionar la dieta mediterránea, ¿verdad? Que está de moda, que es como una dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Y eso promueve pues bacterias que son protectoras o antiinflamatorias a nivel del intestino. Es lo más factible así modular, no con los biológicos. Creo que estamos llegando a la última. Nayeli dice, ¿es posible ser donador de sangre si se tiene CUSI? Su tratamiento es con aciatopina y mesalacina. Sí, siempre y cuando no tenga anemia, ¿verdad? Porque si tiene anemia, está contraindicado donar sangre y siempre y cuando tenga nivel, está en remisión también la enfermedad, porque si está con actividad, pues no puede donar, ¿verdad? Hay muchos comentarios y preguntas, disculpen si no las hago, pero esas que estoy leyendo ya vienen en la plática. O sea, si ven la plática, el doctor ya las respondió. Las mujeres se pueden embarazar aún estando con tratamientos biológicos. Sí, claro que sí. Y se deben de embarazar cuando la enfermedad está en remisión. Es lo más recomendado. Ok, siguen llegando, pero bueno, son las 8 de la noche. Hay alguno, digo, es que hay preguntas, por ejemplo, ¿cómo saber si estoy en remisión o aún no? Pues entonces ahí conviene lo de la calprotectina, ¿no? Calprotectina como no invasivo y ya de manera más estricta hay que hacer colonoscopia y toma de biopsias para ver la remisión endoscópica y la histológica a nivel de la biopsia. A ver, aquí una última, doctor Yamamoto, ayuda a la CUSI, ¿no? La medicina es que está en inglés, mycophenolate mofetil, CellCept. Sí, no. El mofetilmicofenolato es un inmunosupresor y ahí sí no hay evidencia que ayude. O sea, se usa más en los trasplantados, pero no se ayuda. O sea, la mayor evidencia es la ciclosporina en CUSI, ahí sí, pero el mofetilmicofenolato no. Ok, ¿qué porcentaje de incidencia hay que se asocia a fibrosis pulmonar con Crohn? Bueno, las manifestaciones pulmonares, aunque son raras, sí pueden presentarse hasta un 3%, y ahí lo que hay que descartar es que no tengan algún problema también inmunológico a nivel de pulmón, ¿no? Porque hay ciertas entidades que se llaman fibrosis intersticiales, que también se llaman idiopáticas porque no saben por qué se da la fibrosis, que están también en conjunto con el sistema inmune y puede ser una coexistencia con otra entidad autoinmune en el pulmón o parte de una manifestación fuera del intestino en el pulmón. Ok, se puede entonces llevar a la par tratamiento reumatológico para espondilitis y tratamiento para Crohn. Sí, de hecho, si un paciente coexiste con espondilitis y tiene enfermedad de Crohn, ahí el tratamiento ideal sería un biológico, principalmente un anti-TNF, porque es el tratamiento de base para los dos. O sea, ahí le ayudaría para CUSI y le ayudaría para la espondilitis. Los reumatólogos es la terapia más efectiva para evitar la progresión
en pacientes con espondilitis o artritis reumatoide lo usan mucho, pero de manera también primaria o secundaria le puede ayudar al control de la CUSI también. ¿A cuántas dosis de tratamiento biológico se puede esperar alguna mejoría? Idealmente ahí tenemos que esperar las primeras 12 semanas del inicio del biológico para evaluar si el paciente está respondiendo o no, o sea, los primeros 3 meses. Bueno, no acabaríamos, doctor. O sea, siguen y siguen. Está Y muy bien siguen que hagan muchas que hagan preguntas, preguntas, pero, o sea, los pero no nos da invitamos. el tiempo, sí. Exacto, los volvemos a invitar a que, bueno, vuelvan a ver la plática, a lo mejor seguir mandando sus preguntas, que esto nos ayuda a nosotros para en un próximo evento, a lo mejor contestar esas dudas y nos ayuda a darnos cuenta como fundación qué es lo que tenemos que atacar y en qué nos tenemos que enfocar para la próxima vez que lo tengamos con nosotros, doctora. Así es que le agradecemos mucho. Y pues damos paso a la plática de nutrición con la doctora Pili. Muchas gracias por la invitación, A Beatriz. Estamos usted, en doctor, que contacto. le vaya muy bien. Gracias a Muchas todos los gracias. pacientes. Sí, adiós. Lista, Pili. No te oye. Ay, No, sí. la verdad, interesantísima la conferencia, un médico muy admirable, ¿no? Y la verdad es que ha ayudado a muchísimos de los pacientes que están escuchando esta conferencia. Bueno, pues lo mío es algo como mucho más aterrizado, más sencillo, que se encuentra en la cocina, en los platos. Pero espero que sea algo práctico y de lo que seguramente hay muchas dudas y espero haber despejarlas en total. Pues les voy a hablar tan brevemente de enfermedad inflamatoria intestinal como lo que necesitemos para exponer el tema, las definiciones también para exponer el tema, conceptos básicos de nutrición, de dieta recomendable y finalmente las recomendaciones dietéticas específicas para la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, pues el doctor Kazuo habló muy brevemente que pues es esta, de sobra lo saben mejor que yo, que es esta inflamación crónica del tubo digestivo y se caracteriza por tener diarrea con sangre y los factores relacionados son tener una susceptibilidad genética, un medio ambiente, por ejemplo, se referiría a que sí hay alimentos que pueden potencializar y que aparezca la enfermedad, pero no en el caso, por ejemplo, del chiquito que expusieron, y que también hay una respuesta inmunológica anormal. Y brevemente, las diferencias entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn en cuanto a que pueden afectar el estado de nutrición y las vías de alimentación es que la colitis ulcerosa se confina nada más al colon, bueno, al intestino grueso y nada más es la mucosa. Realmente no hay fístulas, no hay estenosis que nos impidan una alimentación oral, a menos de que sea una inflamación pues muy importante de la mucosa. Y en la enfermedad de Crohn, en cambio, pues es la diferencia, ¿no? Que puede afectar las 4 capas de todo el tubo digestivo y que además puede afectar por segmentos desde la boca hasta el ano. Entonces, cualquier sección del tubo digestivo la afecta. ¿Por qué hay desnutrición? Pues sí hay desnutrición en esta enfermedad porque se manifiesta como una pérdida de peso. Esto puede deberse a que la enfermedad inflamatoria intestinal, como su nombre lo indica, causa inflamación y esto es una respuesta sistémica que hace que aumente la tasa de metabolismo basal y aumente el gasto de proteínas. Esto a nivel metabólico y también por pérdida de muchas sustancias que no se están absorbiendo debidamente o que aumentan los requerimientos. La pérdida de peso se va a manifestar como también no solo en la báscula, sino la masa muscular y la funcionalidad muscular también, y la grasa corporal también va a disminuir. Esto por efectos de la inflamación. La anemia es muy importante y esto es lógico, porque no es solo la malabsorción, sino toda la sangre que se pierde, las hemorragias que se pierden en estas diarreas.
y esta está ocasionada por hierro, vitamina B2 y ácido fólico. Hay también una osteopenia y osteoporosis importantes y malabsorción de muchos otros nutrimentos. Entonces, ¿por qué se desnutre el paciente? Pues porque ingiere menos, a veces tiene miedo a comer, tiene menos hambre, tiene malabsorción, tiene pérdidas intestinales, aumento del gasto energético, como comentaba, y también hay una interacción de los medicamentos. Estos son los medicamentos que principalmente se utilizan: esteroides, azatioprina, sulfonamidas, anticuerpos monoclonales y bueno, pues también la cirugía que puede alterar toda la continuidad del tubo digestivo. Por algo está el tubo digestivo así conformado, y si hay una resección importante de un área de absorción, de un área de digestión, pues todo el proceso digestivo se va a alterar. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Principalmente los más importantes son los de los esteroides, que pueden producir hiperglucemia y posteriormente diabetes, hipertensión. Muchas veces hay aumento de peso, hay hinchazón de la cara, pero desde el punto de vista nutricio, pues estos son los más importantes, y también la osteoporosis, que es algo que hay que vigilar. La azatioprina también va a producir importantes efectos gastrointestinales, más que nada síntomas. Va a dar anorexia, náusea, vómito, diarrea y colitis, y anemia megaloblástica, como otros medicamentos. Las sulfonamidas, como el 5-ASA, por ejemplo, dan anemia hemolítica, y algunos anticuerpos monoclonales, bueno, sí tienen muchos efectos, pero realmente alguno que influya en el estado de nutrición o en la absorción y eso, no. Puede producir algo de grasa en el hígado, algunos anticuerpos monoclonales, pero no es algo destacable. ¿Cómo saber si alguno de ustedes está desnutrido? Bueno, pues el peso es muy importante, es el porcentaje de peso ideal, pero claro que si una persona siempre ha sido gordita, la referencia es el peso habitual. El porcentaje de peso habitual si de repente ha perdido mucho peso. Y la composición corporal, esto se mide con diferentes aparatos. Los mide un nutriólogo especializado que tiene este equipo, y se mide principalmente la pérdida de peso de tejido adiposo y de masa y función muscular. Esto con dinamometría, por ejemplo, y otras pruebas funcionales. ¿Cómo también saber si estás desnutrido desde el punto de vista de análisis de sangre? Bueno, la albúmina es un marcador importante que indica que una persona ha perdido, la absorción de proteínas, o está utilizando más proteínas. También para disminuir la inflamación se producen otras proteínas de fase aguda. Entonces, todo esto va aumentando el requerimiento de proteínas. La anemia puede ser manifestada por hemoglobina baja, ferritina, ácido fólico, vitamina B12, el volumen corpuscular medio, y posteriormente también es importante realizar análisis no solo de calcio y vitamina D. La vitamina D es muy importante en esta enfermedad porque no solo ayuda a que el calcio se absorba, sino que también podría llegar a disminuir la inflamación. Y finalmente, pues los estudios de densitometría para ir detectando, ir dando seguimiento, como comentó el doctor Kazuo, de la osteopenia y osteoporosis. ¿Qué ocurre cuando yo me desnutro? Bueno, pues hay un mal funcionamiento del sistema inmunológico y hay más susceptibilidad de infecciones. No se reparan los tejidos de la misma forma. Como les comentaba, disminuye la masa y fuerza muscular, la reserva energética, la grasita corporal que nos sirve para amortiguar algunos efectos cuando disminuye el peso. Bueno, pues nos ayuda a tener energía y disminuye, digamos, esta fuente. También los medicamentos se transportan por vía de unida a algunas proteínas, y en los niños se afecta mucho el crecimiento. ¿Qué es lo que un paciente va a presentar? ¿Qué voy a presentar? Voy a presentar anemia, que se manifiesta mucho como cansancio, y esto se debe a hierro, vitamina B12 y ácido fólico, la osteoporosis que comentábamos. Y lo que también es importante es la formación de coágulos por la falta de ácido fólico, que puede ser por mala absorción o depresión por algunos medicamentos que aumentan el riesgo vascular. ¿Qué debemos comer en la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, pues este es todo un tema, es lo que me va a ocupar el resto de mi tiempo. Y primero quisiera hablarles de algunos conceptos básicos, muy sencillitos de nutrición, nos vamos a ir muy rápido.
y realmente pues la alimentación está relacionada con la ingestión de alimentos. En cambio, la nutrición es un proceso biológico en donde las células, aquí lo pongo abajo, las células están obteniendo esas sustancias que les hacen falta. Y la alimentación tiene una triple dimensión, tiene una parte biológica que aporta nutrimentos, una psicológica y, por supuesto, una social. Es muy importante pues estar acompañados a la hora de comer y no estar segregados, no tener como ese sentimiento de ser un bicho, no tener una dieta especial, sino que realmente tratar de integrarlo de la mejor manera con la dieta familiar. El alimento es cualquier órgano, tejido o secreción que contiene cantidades apreciables de nutrimentos que están biodisponibles. ¿De qué sirve tener mucha proteína en los insectos si tienen muchas sustancias o tienen mucha quitina que imposibilita la absorción de proteína? Por ejemplo, cuando se discutía esta fuente de proteína, ¿no? Que sea inocuo, de suficiente biodisponibilidad y atractivo a los sentidos. Eso es muy importante. El peor alimento es el que tú no consumes porque no te gusta, por muy maravilloso que sea, y que también está seleccionado particularmente por una cultura. El alimento es un vehículo de nutrimentos, en tanto que el nutrimento es una sustancia que tiene un papel que nos va a dar energía, que va a formar nuestro cuerpo, por ejemplo, las proteínas, los huesos. Los huesos están formados de proteína, de calcio, que son nutrimentos. Y catalítico, es decir, que son sustancias que aceleran las reacciones. Hay miles de millones de reacciones en el cuerpo humano por día y se necesita pues velocidades muy importantes para poder hacer que todo funcione. Y entonces, los alimentos son estos y que contienen muchos nutrimentos a su vez. Por ejemplo, el queso. El queso tiene proteínas, tiene grasa, este es un alimento. Y el nutrimento es justamente lo que lo conforma. Son las grasas, los aminoácidos, el calcio, etcétera. Esta es carne, etcétera. Y los nutrimentos son energéticos y estructurales, como proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Y es muy importante, en especial en esta enfermedad, la distribución de los lípidos. Las vitaminas y minerales son muy importantes. Muchas de estas se malabsorben y también algunas tienen alguna función antioxidante. El agua, por supuesto, es un nutrimento que se pierde mucho con las diarreas, que es importante también tomarlo en cuenta. Y la fibra dietaria, que tiene diferentes funciones en la enfermedad también, en la enfermedad inflamatoria intestinal, puesto que a la hora de fermentarse produce un tipo de ácidos grasos que hacen que se reponga un poquito el tejido de la pauchitis que comentaba el doctor, por ejemplo. Y la dieta es el conjunto de alimentos y platillos que se consumen durante todo un día, ¿sí? Es una dieta para personas con enfermedad o sin enfermedad, es el conjunto de alimentos. La dieta debe ser suficiente, equilibrada, completa, variada, inocua y adecuada, eso incluso en personas que están enfermas. ¿A qué se refiere suficiente? Es importante que la alimentación sea calculada según el sexo. No podemos aplicarle la misma dieta que le calculó el nutriólogo a un paciente hombre que a una paciente mujer. No es lo mismo, porque las demandas nutrimentales son diferentes. Los hombres requieren más energía, más proteínas por kilo de peso, porque tienen más masa muscular. La edad también, conforme disminuye, aumenta la edad, se requiere más energía, pero llega a una edad que se disminuye este requerimiento, por ejemplo, de energía. Y en edades pico, por ejemplo, de proteínas, los niños requieren más proteínas, los adolescentes requieren más proteínas y, como comentaba el doctor Kazuo, esta enfermedad también afecta a niños y adolescentes y por eso también disminuye mucho. Otras comorbilidades, por supuesto, otras enfermedades que afecten a cualquiera de ustedes que tenga otra enfermedad adicional o adquirida después, y también pues el lugar de residencia, eso en última instancia. Una dieta equilibrada sería más o menos hablar de que de todas las kilocalorías que tiene que aportar la dieta, el 15% deben venir de proteínas,
puede llegar hasta un 20%, de grasas hasta un 30% y de hidratos de carbono 55-60%. Estos porcentajes nosotros los conocemos, los nutriólogos, y los calculamos según los requerimientos que tiene el paciente, según la función renal del riñón, por ejemplo, o si tiene diabetes o no, si tiene esteroides, todo esto va variando y si requiere un entrenamiento especializado. La dieta también debe ser, además de equilibrada, debe ser variada. Es decir, hay 3 grupos de alimentos que les voy a ilustrar después. Y entonces la dieta variada se refiere a que de las proteínas de origen animal, puedes seleccionar algún queso, alguna carne, o huevo o pescado. De los cereales y tubérculos puedes escoger tortilla, pasta, pan, papa. Y de las verduras y frutas, bueno, aquí en México somos muy afortunados. Aquí se coló un huevito, pero bueno, hasta ahora lo veo. Y la dieta inocua es la que, esto es muy importante, sobre todo para ustedes. Hay algunos pacientes de ustedes que tienen inmunosupresión. Entonces, especialmente pueden estar susceptibles a desarrollar infecciones y muchas de las infecciones entran justamente por el tubo digestivo. Entonces, es importante cuidar los lugares donde vamos a comer, que sean higiénicamente preparados, comer con las manos bien limpias, etcétera, ¿no? Nada que los taquitos de la esquina, ¿no? Porque no sabemos su procedencia, las salsas, etcétera. Y los alimentos nocivos de la alimentación son el alcohol, contenidos naturalmente, o los biológicos como bacterias o toxinas, incluso las intoxicaciones, y algunos artificiales. La dieta debe ser adecuada a los gustos, costumbres, cultura, religión y disponibilidad de alimentos. Es muy importante tratar de respetar los horarios del paciente, las condiciones de vida, porque si no, de verdad, no se pueden adaptar a la dieta. Y el tener una alimentación saludable va a beneficiar al paciente desde el punto de vista biológico, va a obtener todo lo que necesita. Psicológico, uno, pues, una vez que están satisfechas sus necesidades y que sientes que estás haciendo algo por tu salud, eso mejora tu estado psicológico. Por supuesto, la parte social, ¿sí? De tratar de convivir y, bueno, la parte económica, ¿no? Porque un paciente desnutrido es un paciente que se va a complicar más, va a requerir más cuidados, puede llegar incluso a hospitalización por estar con desnutrición. Incluso pacientes que requieren cirugía, mientras no estén bien nutridos o lo mejor nutridos que se pueda, no los van a operar, porque es un riesgo muy importante. También, como decía el doctor, hay que esperar ciertos medicamentos que pues, se pueden dar o no antes de la cirugía. El estado de nutrición también. Es muy importante que se corrija lo más posible el estado de nutrición. Entonces, además de corregirlo a través de la alimentación, se puede corregir la anemia y con ello mejora, lógicamente, la calidad de vida y probablemente disminuyan algo los síntomas. Ahorita vamos a hablar por qué. Y desde luego la recurrencia es algo muy difícil de establecer que la alimentación pueda ayudar. La alimentación no es mágica, no les voy a mentir, es un tratamiento coadyuvante que ayuda a que el paciente tenga una mejor calidad de vida y en las mejores circunstancias. Pero no es un tratamiento mágico. El único caso que ayuda a remitir la enfermedad es en el caso de alimentación enteral en colitis en enfermedad de Crohn en niños. Es el único caso en donde la alimentación sí hace mucha diferencia. ¿Y de qué formas me puedo alimentar con la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, una puede ser cuando estoy en remisión, una dieta por boca normal, o sea, en plato con todos los demás. La alimentación por sonda, que puede ser nasoenteral, nasogástrica, hasta es una sondita que nos meten por la nariz y baja hasta el estómago, hasta el intestino. O incluso pueden perforar el estómago o el intestino en circunstancias específicas y allí se pone la manguerita. La alimentación por vena, por catéter central. Esto es en casos de una enfermedad pues muy, con un altísimo grado de inflamación y que pueden requerir cirugía y que haya contraindicaciones para la alimentación oral o enteral. Estos son casos específicos. ¿Qué componentes debo tomar en cuenta? O el nutriólogo, bueno,
Las proteínas deben ser las suficientes para reparar el tejido. Las grasas, esto es muy importante. Preferir las grasas mono y poliinsaturadas. ¿Qué es eso? Vamos a hablar después, no se preocupen. Y evitar las grasas saturadas, también les voy a decir cuáles son, y las trans. Y los hidratos de carbono, evitar un exceso. Siempre en cualquier enfermedad se ha visto que los hidratos de carbono simples como el azúcar de mesa, la fructosa a través de jugos de frutas, etcétera, pueden complicar las cosas y en especial más si un paciente está tomando cortisona, ya la cortisona produce hiperglucemia y entonces se va a complicar todavía más si no observamos que hay que disminuir los hidratos de carbono de la dieta, en especial los simples. Y por supuesto, la mayoría de la fibra dietética son hidratos de carbono y no se da nada más en estenosis. Pero fuera de eso, la fibra dietética es muy importante en conjunto con los probióticos. Los probióticos, pues son microorganismos que tienen un efecto benéfico y que sobreviven, que atraviesen el estómago y en el intestino puedan tener una función biológica importante y que inmunomodulan, que modulan la respuesta inmunológica en el intestino. En general se dice que hay que evitar irritantes, esto es muy individual, evitar el alcohol y probablemente evitar el gluten, pero pues eso está en veremos, no se sabe tanto, ¿no? Que lo que puede ser cierto es que haya una sensibilidad al gluten no celíaca y que los pacientes sí tengan algunos efectos de algunos componentes que se encuentran en los productos que también contienen gluten. Por eso más o menos se relaciona. ¿Y qué alimentos se deben evitar? Esa es una pregunta clásica. Bueno, pues es cuando nosotros estamos con diarrea, con gases o dolor abdominal, lo que se recomienda, pero no quiero que lo tomen a pie juntillas, es evitar los alimentos que contengan alto contenido, que presenten un alto contenido de FODMAP, es decir, fructosa, oligosacáridos, que son unos azúcares de 3, 4 eslabones. Los frijoles, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas, las habas, tienen 3 o 4 eslabones. Nosotros nada más tenemos tijeritas para romper enlaces de 2 cadenitas. Y los oligosacáridos son 3, 8, 10. 10 cadenitas, 10 eslaboncitos de carbohidratos. Y entonces, por eso en México, que consumimos tantos frijoles, la gente está muy infladita, ya están acostumbrados a estarlo por los frijoles, pero particularmente en casos de enfermedad inflamatoria intestinal, donde hay una sensación de inflamación, de bloating, más que nada de hinchazón de la pancita, bueno, los oligosacáridos no son particularmente buenos en ese momento. Los disacáridos como la lactosa, no es que se tenga que evitar, sino que también cuando afecta la enfermedad de Crohn, el intestino delgado, allí es donde en el borde de cepillo del intestino, el intestino es como una toalla y dentro de cada uno de estos pelitos se encuentran otros micropelitos. Y allí es donde se produce la enzima, la tijerita que rompe el azúcar de la leche. Entonces, si las vellosidades están destruidas por la inflamación, no vamos a producir lactasa. Entonces no se puede digerir la leche. Y también hay algunos pacientes que no necesariamente tienen esa sección de intestino afectada por la enfermedad, tienen, por ejemplo, colitis ulcerosa, pero que realmente si nunca habían digerido la leche y toman leche, pues sí los va a inflar, ¿no? Desde luego van a aumentar los síntomas. Entonces, por eso se recomienda quizá evitarlos en estos casos. Y los polioles son todos esos edulcorantes que se agregan en los dulces para diabéticos generalmente, xilitol, mannitol y sorbitol. Bueno, ¿qué alimentos se deben evitar? Esto depende mucho de los síntomas. Las leguminosas, como les comentaba, es por esa producción de gases. Y la leche y lácteos, ya también les comenté los casos. ¿Qué nutrimentos son los que requiero reponer? Porque por la mala absorción, uno, por la pérdida de sangre, recuerden que es una diarrea con sangre, entonces se pierde sangre, entonces ácido fólico, hierro y vitamina B12 porque sirven para sintetizar hemoglobina y los glóbulos rojos, etcétera.
Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ácido fólico? Pues todas estas. De vitamina B12 son todas de origen animal. Una dieta ovo-lacto-vegetariana sí lo puede llegar a cubrir, porque la leche y el huevo sí tienen vitamina B12. En el caso vegano, realmente pues no puede tener vitamina B12 y bueno, se requiere una suplementación. Todo siempre lo mejor es a través de alimentos. Y algunas fuentes de hierro, importantes sobre todo las de origen animal, que es un hierro mucho más absorbible, más asimilable, aunque ciertamente, por ejemplo, las leguminosas tienen mucho hierro, ¿no? ¿Qué vía de alimentación puede usar? Bueno, pues la vía oral, que es por la boca, la vía enteral, por una sonda colocada en la nariz, como les comentaba, y la vía parenteral, por un catéter central. Ahora, si me preguntan, ¿cuál dieta es la que me recomiendan? ¿No? Yo le digo, a ver, puede ser las características que ya especifiqué y que puede calcular los requerimientos ajustados a todas las circunstancias que dijimos, un nutriólogo bien especializado. Una dieta modificada, ¿a qué se refiere? Pues estos ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que van a regular la respuesta inflamatoria en el intestino. El aceite de oliva, por ejemplo, es un monoinsaturado. Solo tiene, los ácidos grasos tienen carbonos. Los carbonos tienen 4 enlaces, uno para arriba, uno para abajo, uno para el lado. O sea, tienen 4 bracitos cada carbono. Y los monoinsaturados, solo uno de los carbonos y otro de los carbonos se dan 2 manitas. Entonces, esos son los monoinsaturados. Los poliinsaturados, 3 carbonos, tienen las manitas así dobles, ¿no? Estos ácidos grasos tienen una función inmunológica reguladora muy importante y se encuentran en los pescados, en la chía y en la linaza. La chía tan de moda que es una aportación de México a la gastronomía internacional y a la salud también. Y bueno, pues también se plantea, como dijo el doctor Kazuo, la dieta mediterránea, que muchos estudios europeos indican que pues es muy favorable, ¿no? Aquí está el aceite de oliva, siempre debería ser extra virgen o virgen. ¿Por qué? Porque además del ácido graso monoinsaturado, tiene polifenoles que son antioxidantes. Y en esta inflamación también hay un proceso de oxidación y que complica el proceso. Entonces es importante tomar antioxidantes. Esa es otra de las razones de la dieta mediterránea. Aquí estos son los ácidos grasos omega 3. El EPA y el DHA se encuentran, por ejemplo, en salmón, en mariscos, que bueno, que son caritos en México, ¿no? El otro día 400 pesos el kilo de camarón, qué barbaridad. Y bueno, esto es la chía y esta es la linaza, que luego la venden molida, ¿no? Y pues también pensar en la fibra y los probióticos. Eso es básicamente lo que quiero que se mentalicen que siempre haya en su dieta. Fibra y probióticos, está bien demostrado. Estos ácidos grasos que son omega 3 y omega 9. ¿Y esto cómo se come? Bueno, pues un ejemplo ideal es la dieta mediterránea y se llama mediterránea porque desde España, Francia, Italia, Bosnia, Grecia, Turquía, Marruecos, Algeria. Bueno, me gusta mucho la geografía, pero bueno, así está. Hay muchísimos platillos muy ricos y que todos se caracterizan porque se incluye pescado, se incluye aceite de oliva, se incluye vino, nueces, frutas y verduras que son altas en licopenos, que son antioxidantes, fibra y otras sustancias. La dieta mediterránea, entonces, se caracteriza por eso, por aceite de oliva, pescados azules como salmón y arenque, nueces, vino tinto, garbanzo, lenteja y haba, esto en el Mediterráneo, pero en México también los consumimos. Y estas son las verduras características del Mediterráneo. El pimiento, la berenjena, que se utilizan mucho en la comida. Por ejemplo, acuérdense de una paella. Una paella que tiene pescados y mariscos, se pone el aceite de oliva, se acompaña de un vinito, y bueno, también se pone alcachofas, pimiento, berenjena en la paella, ¿no? Con esto yo creo que ya van a ir a cenar corriendo, pero bueno. Ahora, a la mexicana, ¿cómo podemos adaptar la dieta?
Pues los ácidos grasos omega 9 oleico, pues el aguacate. Ese es nuestro representante en vez del aceite de oliva. Por supuesto, si se puede aceite de oliva, pues muy bien. Las sardinas no son nada caras, ¿no? Pero sí las podemos consumir. El cacahuate, pues son esas nueces que tienen ácido alfa-linolénico que regula la inflamación. Leguminosas, por supuesto, el vino tinto lo consumimos aquí y en todos lados. Y pues las verduras características de México. ¿Qué otras recomendaciones yo daría? Pues una alimentación individualizada para cumplir los requerimientos y alteraciones. La hidratación, el ejercicio que también tiene un efecto como de relajación y de un sentimiento de cuidarse a sí mismo, patrones de sueño bien establecidos, no fumar, aunque seguramente el doctor Kazuo me podría comentar, ampliar un poco el tema de que parece que esto tal vez no es muy bueno recomendarlo, pero me parece que la colitis ulcerosa puede ayudar el fumar, pero no por ello es recomendable ahora. Y por supuesto, lo más importante, acompañarse de gente que tiene ese corazón, de agruparlos a todos ustedes y que se comuniquen entre ustedes sus angustias, sus dudas, etcétera. Esto es importantísimo. Toda esa parte social que tiene pues la alimentación y que tiene cualquier proceso humano. Como conclusiones, pues es una enfermedad que sí podría producir desnutrición, sobre todo cuando es activa. La alimentación debe ser individualizada de acuerdo a las características personales y clínicas del paciente. La dieta debe ser o recomendable o modificada o mediterránea, cualquiera es buena. Se pueden excluir alimentos que producen síntomas, pero en forma individual. Y finalmente, bueno, se recomienda vía oral en la remisión, pero a veces se requiere apoyo nutricio en la enfermedad grave, ¿no? O en cuestiones de que se va a operar el paciente, está muy desnutrido o tiene contraindicaciones de la dieta oral. Muchas gracias. Gracias, Pili, por tu intervención. Están llegando muchas preguntas. Una de las que más nos hacemos las personas con EI, cuando sales del hospital no es posible, o sea, ¿qué comes aparte de arroz y pollo? O sea, ¿por qué? Sí. Porque, o sea, imagínate una persona que sale del hospital y a lo mejor tarda 2 meses, ¿no? O 1 mes y medio, 2, 3, dependiendo cada persona, en poder volver a aceptar todo tipo de tratamiento. ¿Qué le dices que pueda comer? O sea, si tú vas al súper en su nombre, o sea, y le haces su súper, ¿qué le comprarías? Básicamente yo sí diría que fuera una alimentación donde no tenga irritantes, no tenga una alta cantidad de grasa. La grasa lo que hace es retardar el vaciamiento gástrico y, bueno, interfiere con la digestión. Y también, pues los irritantes también pueden producir más síntomas. Una dieta que no tenga un alto contenido de grasa. Y bueno, básicamente sería eso, que también tenga algo de fibra. No, la fibra regula el tránsito gastrointestinal. Lo recomendable es más que nada fibra soluble. La fibra insoluble, por ejemplo, el salvado de trigo, en casos de que tenga todavía algo de diarrea el paciente, pues este tipo de fibra insoluble puede estimular más el colon. Entonces, en ese sentido, pues sería no demasiada fibra y que sea más fibra soluble, como el que viene en la manzana, en la guayaba, en leguminosas, etcétera. A ver, esa es otra duda. Por ejemplo, aquí están preguntando leguminosas. Por un lado, sabemos que tienen fibra y son muy recomendables. Y además de la fibra, hierro, ¿no? Las lentejas tienen buen aporte de fibra y todo. Pero ¿qué pasa si nos causan distensión? ¿Se consumen o no se consumen? O sea, Claro. ¿pueden provocar un rebrote de la enfermedad? O sea, muchos pacientes tenemos esa duda. O sea, los alimentos que comemos pueden hacer que que rebrote la enfermedad. No, era yo lo que comentaba, que
la alimentación es un coadyuvante y lo que hace es que aparezcan síntomas. O sea, la alimentación de ninguna manera va a hacer que se active la enfermedad. La activación de la enfermedad es algo mucho más profundo, es algo biológico, es algo genético, que puede tener que ver con algunos factores, alguna predisposición, lo que estudia perfectamente el doctor Kazuo. Entonces, la alimentación lo que hace es que el paciente pueda tener más síntomas de los que está teniendo en ese momento. ¿Qué pasa con las leguminosas? Bueno, si había una persona que en remisión las leguminosas le inflaban mucho, bueno, pues ya sabe que es lo que hay que evitar, ¿no? Y también por otro lado, pues uno, no es lo mismo inflamación que ese sentimiento de hinchazón. Inflamación es una reacción bioquímica compleja que involucra toda una acción de tipos de células blancas, de leucocitos que entran en juego y atacan al tejido, que no es lo mismo que ese sentimiento de estar inflamado, de estar hinchadito, ¿no? Que estar como con gases, ¿no? Entonces lo que tratamos de evitar es todos esos alimentos que producen gases. Qué Así bueno que también. tocas ese punto, Pili, porque muchos nosotros como pacientes pensamos que cuando un alimento te inflama, está atacando la mucosa. Son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es sentirte o sea, con distensión, pero puede estar tu mucosa sana. Uh-huh. Y otra cosa es que el alimento penetre y lastime, inflame o sea, el intestino, la mucosa intestinal, como lo hace la enfermedad. Claro. Lo que yo les había comentado, sí hay estudios experimentales en donde se ha descrito el efecto de los ácidos grasos omega 3, omega 9, los ácidos grasos omega 3, lo del pescado, chía, omega 9, que el ácido oleico, el del aceite de oliva, del aguacate, y que los ácidos grasos saturados, los que contiene, por ejemplo, la mantequilla, el cebo, el chocolate, todas las coberturas de chocolate, los que contienen mucho los lácteos, que están no descremados, esa grasa pues no es buena, ni los ácidos grasos trans que se producen en la industria alimentaria. Esto es cuando se hidrogenan los aceites. Entonces, eso sí, de alguna forma a nivel experimental se ha demostrado que sí producen una inmunomodulación hacia la antiinflamación o al revés hacia la inflamación, pero no es que vaya a activar mucho la enfermedad. O sea, puede ayudar. Y también la fibra puede ayudar a reparar la mucosa. Específicamente, como les decía, en la pauchitis, se ha demostrado que el consumir fibra, la fibra nosotros no la digerimos, pero nuestras bacterias, nuestra microbiota intestinal va a fermentar esa fibra, va a producir ácidos grasos de cadena corta y que tienen un papel inmunológico y un papel de reparación de los colonocitos y de que les va a dar energía para que se repare toda esta parte, sobre todo final cuando se produce ese reservorio y se inflama. Ok, Pili, a ver, me están preguntando si se pueden consumir o sea, el cúrcuma, o la cúrcuma, jengibre, algún tipo en especial de probiótico que recomiendes, o o sea, cualquier cepa de probiótico. No, a ver, cúrcuma y jengibre efectivamente se pueden dar para diferentes, a nivel experimental, en animales de experimentación, se ha visto para diferentes modelos de enfermedades que cursan con inflamación y con lipoperoxidación, como en el hígado graso, como en el cáncer, como en la artritis reumatoide y como en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, eh, mi posición es que probablemente ayude un poco a mantener a raya la inflamación en personas que tal vez no se activaría tanto la enfermedad. O sea, una persona que de base genéticamente tiene esta predisposición a una evolución tórpida de la enfermedad, que se activa y que no es posible controlarla con los medicamentos de primera línea, con esteroides, por ejemplo,
pues va a ser difícil, ¿no? Que se controle, que mantenga a raya la inflamación a través de estos suplementos. Eso yo lo digo sinceramente, no hay que otorgar la alimentación un efecto mágico. O sea, puede ayudar en algo, pero yo no creo que sea algo como definitivo. De la cúrcuma y eso. Y de los probióticos, bueno, está el BSL-3 es el que de los que más se han probado en la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. Pero no, cualquier probiótico no sirve para cualquier cosa, no, son muy específicos. Ok, me están preguntando, ¿qué recomendación para una chica, niña, que tiene acidemia isovalérica? ¿Sabrías qué recomendarle? Eso es una enfermedad, un error innato del metabolismo, pero no corresponde, digamos, a... Ahora, por ejemplo, me imagino que es una chiquita que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal, porque sí es una enfermedad metabólica del hígado donde hay un error innato de los aminoácidos. Entonces hay diferentes tipos de esta acidemia y son fórmulas especializadas producidas en Estados Unidos y hay una nutrióloga en específico que los trata, que es una amiga mía, la doctora Sacil Olivares. Pero pues sí, si tiene además enfermedad inflamatoria intestinal, que podría darse el caso, son mis recomendaciones más las fórmulas especiales que comentara ella. Pili, luego me pasas por inbox ese dato para pasar de tu amiga para pasárselo a la mamá. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué se sabe acerca de la remisión con dieta vegana? De Diego, pregunta eso. Sí, realmente la dieta vegana está muy de moda, pero sí es una dieta que sí muestra sus deficiencias. Uno la puede seguir por razones ideológicas, por ir en contra del maltrato animal, por ir por razones ecológicas incluso, de diferente tipo, ¿no? Entonces, sí requiere una suplementación, como les comentaba, por lo menos de vitamina B12. Remisión, no. O sea, justamente mañana va a haber una conferencia de una doctora Brenda Davis que va a hablar de las maravillas de la dieta vegetal, la dieta basada en plantas, y realmente son estudios como de dudosa calidad porque nada más contrastan la información, no la contrastan, nada más utilizan algunos estudios donde se mostró un efecto débilmente y tal vez no fueron bien controlados, débilmente positivo, y que lo bueno y lo justo hubiera sido controlarlo con otra dieta que no lo fuera. Entonces no tiene por qué la dieta vegana disminuir la recurrencia o apagar la enfermedad. Esto se logra con medicamentos. Preguntan que si se puede consumir proteína en polvo o creatina en polvo teniendo QSI. Sí, sí se puede. Proteína en polvo, bueno, pues la mejor puede ser caseinato o albúmina o lactoalbúmina, son las más completas. Y la creatina es la que utilizan los deportistas que van al gimnasio. El fosfato de creatina que tiene otro efecto, sí puede ser para crecimiento muscular, pero más que nada son deportes que requieren explosión de energía. Y allí el problema no del fosfato de creatina, pero de estos polvos que se compran en tiendas tipo GNC, por ejemplo, es que pueden llegar a producir diarrea, puesto que son aminoácidos o son dipéptidos aminoácidos, dos moléculas de aminoácido así enganchadas, unidas, ¿no? Y esto puede llegar a producir diarrea cuando se consume en grandes cantidades. Entonces, si una persona tiene diarrea porque tiene la enfermedad y encima toma esto, pues hay que sospechar que podría ser por este tipo de polvos. Realmente lo que requiere un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es comida en general. Ok, hay también una persona que dice, a ver, no entiendo, porque dicen que los irritantes no se pueden consumir, pero a la vez he oído que el chile tiene este componente natural, la capsaicina. Entonces, ¿lo consumo o no o sea, se puede o no se puede? En el caso del síndrome de intestino irritable o de la enfermedad inflamatoria intestinal, los síntomas son muy individuales. Y si una persona tolera el chile, adelante.
Eso es, más que nada nos vamos a guiar por eso. La capsaicina es la sustancia que hace que el chile pique. Es un neuromodulador y de hecho sirve para disminuir el extracto de chile untado en las articulaciones, disminuye el dolor, ¿sí? Pero en el caso del tubo digestivo, en muchas personas son sintomáticas y a mayor capsaicina tienen un mayor dolor en epigastrio, por ejemplo, o mayor efecto en duodeno. El chile no está como muy bien caracterizados sus estudios, muy bien estudiados, pero lo que es muy simple es decir, te produce síntomas, te lo quitas. Ok. ¿Cuándo notarías esos síntomas? O sea, hay pacientes o personas que dicen, ay, es que comí un vaso de leche, comí frijoles, un plato con frijoles y al día siguiente ya me dio diarrea o esa misma noche ya le dio diarrea. ¿Quiere decir que no tolera el alimento? En general, por ejemplo, un enfermo celíaco, inmediatamente que toma gluten, tiene los síntomas. Una persona con colon irritable también, una persona con enfermedad inflamatoria intestinal también. Eh, o sea, a la media hora, a la hora ya tienen síntomas para cuando consumió, por ejemplo, lactosa y es intolerante a la lactosa, ¿no? O algunos irritantes también. Esto es en cuestión de, no voy a decir 2, 3 minutos, pero después de una hora de comer se puede sentir mal. Ok, las frutas, tenemos frutas prohibidas, o sea, ¿qué pasa con los huesitos de la guayaba, las semillitas de la fresa, de las moritas azules? ¿Hay algún problema en consumir todas estas frutas que tienen semillitas, las uvas, o hay frutas prohibidas o se pueden consumir todas? Todo se puede consumir, sin embargo, hay algunos pacientes que por su enfermedad les hicieron una colectomía total y que no están pudiendo ser reconectados por alguna circunstancia. En el caso de que se les coloque una colostomía, es decir, está todo el intestino delgado y se unía al intestino grueso, ¿sí? Quitan en el intestino grueso, entonces ponen una bolsa para recolectar la materia fecal, a fin de, pues, de desecharla. Entonces, estos estomas, estas bolsas, sí se pueden llegar a tapar con esas semillitas. Ok, ok. Eso sí, también de las palomitas y eso, pero fuera de eso no hay ningún No hay problema. ningún problema. No, Entonces, o sea, nos puede quedar claro que un paciente en remisión, obviamente considerando sus tolerancias muy personales, puede comer de todo. sí. Sí. Y un paciente saliendo del hospital, además de arroz y pollo y verdura cocida, ¿qué le recomiendas, Pili? Porque muchas personas su dieta se construye en eso. Claro. Mira, podría ser además del caldo de pollo y el arroz, puede ser también las sopas de pasta, de fideos, por ejemplo. La fuente no tiene que ser necesariamente pollo, puede ser pollo, res, cerdo, ternera, pescado, no hay ningún problema. Aquí la idea es la preparación. No vamos a tomar un pollo empanizado, ¿verdad? Y encima echarle catsup. ¿Por qué? Pues porque tiene grasa, está muy frito, el jitomate, por ejemplo, la salsa catsup tiene vinagre, es muy ácido, entonces probablemente sí va a producir síntomas, ¿no? Entonces hay que tener cierta sensibilidad. Verduras, por ejemplo, la calabaza, el chayote, por ejemplo, la papa no es una verdura, pero es un cereal, son como más fáciles pues de digerir, no producen tantos gases. Por ejemplo, la col, la coliflor, el brócoli, en personas sanas y personas con enfermedades va a distender, porque tienen justamente algunos componentes que O no. sea, exacto, la cola agria fermentada dicen que es muy buena para los probióticos, o sea, porque es como un probiótico. Entonces, como el kefir, tiene muchos, ¿no? ¿Se consumen o no se consumen? Porque es ya dependiendo la tolerancia de Sí cada se puede quien. llegar a consumir, pero el chucrut, esta cola así fermentada, digo, también tiene algunos microorganismos, microbiota, pero es preferible la que viene ya como concentrada como unos suplementos o la de los lácteos, ¿no? Algunas preparaciones así.
porque en sí, por ejemplo, la col, coliflor, brócoli, todo esto, tienen pues tienen mucha celulosa que nosotros no digerimos. Entonces van a producir muchos gases. Por ejemplo, cuando tomamos sandía, los que no estamos enfermos, si tomamos mucha sandía y melón, podemos incluso eructar, tener muchos gases, y esto es por la celulosa que nosotros no podemos digerir, pero nuestra microbiota sí. Ok, Entonces, eso va a causar distensión. Ok, hay muchas preguntas, pero igual